excelente función pública. Yo soy un funcionario público encargado ahora de esa administración y tengo a gala el serlo, pero siempre he entendido que el puesto de trabajo es para precisamente comprometer ese servicio público, la garantía y la mejora de ese servicio público. Esas son las reformas que estamos haciendo, señor Gómez, dentro de Europa, marcados por las reglas europeas, comprometidos con el proyecto europeo y en un momento muy crítico. Lo decía el Fondo Monetario Internacional hace 3 días. Si España o Italia fracasan en su acceso a los mercados, es la economía mundial la que colapsa. Por tanto, si no queremos escuchar esta advertencia de esta Cámara y entendemos que lo que tenemos que hacer es una política de discrepancia, de enfrentamientos, de llamar a la gente que en vez de explicar a la gente lo que estamos haciendo, creo que estamos en un... Estos son momentos graves donde lo que tenemos que hacer, y tratamos de hacerlo en una sesión de control como la que está viviendo la Cámara, el Congreso de los Diputados en la mañana de hoy, es serenar los debates, bajar las pasiones, bajar el tono de las palabras. Hay momentos en los que la discrepancia legítima lleva a utilizar unos determinados calificativos y hay momentos para que exista esa discrepancia legítima y haya que bajar el tono, incluso, de esas críticas. Y entendemos, yo tengo que hacerlo también en mi responsabilidad, en mi área, que es el momento en el que deben primar las explicaciones y no apresurar esas explicaciones, no, si se quiere, perder la calidad de lo que significan ese tipo de explicaciones. Señorías, la interpelación que hace el Grupo Socialista es una interpelación donde, según he tenido la oportunidad de escuchar, no es una interpelación al Gobierno sobre la política que viene, sino es para llevar adelante la conclusión que el señor Gómez ya ha expresado. No coincidimos con el Gobierno, estamos en contra de las medidas que está trayendo el Gobierno a la Cámara. Esta es una forma de interpelar, como otra cualquiera, o sea, por supuesto. Pero quiero decirles que realmente el sentido del trámite lo podríamos aplazar a mañana cuando, en nombre del Gobierno, ocupe esta tribuna para defender el decreto ley que contiene todas esas medidas. Pero con mucho gusto voy a realizar ahora un avance de la explicación del sentido de esas medidas, como lo ha hecho el señor Gómez, refiriéndose a la herencia. Y yo quiero dejar claro que existe esa herencia. Pero, señor Gómez, ¿cómo no va a existir esa herencia? La herencia es la recesión económica que está viviendo España, señor Gómez. Esa recesión empezó el año 2011. Esa recesión es más profunda que la general de la Unión Europea por razón de la restricción crediticia, porque hay menos crédito bancario y eso es consecuencia de una política de reestructuración del sector bancario que va realizando el anterior Gobierno y que esta Cámara, en uso de la mayoría presente entonces, aprobó la última medida en febrero del año 2012 sobre la capitalización de las entidades bancarias. Resultado, menos crédito. ¿De acuerdo? Vamos a ver si nos explicamos. Resultado, menos crédito. Por cierto, como advertimos que iba a ocurrir, o sea, que decir, a través de esa política. Equivocada política. Equivocada política también la que estaba practicando el Gobierno, señor Gómez. Voy a salir de la crisis con más deuda pública, con más déficit público. Equivocada política, por lo que usted ha dicho, porque es una crisis financiera mundial, donde España tiene una deuda externa frente al resto del mundo, que es la que describió el presidente Rajoy aquí en esta tribuna. Debemos al resto del mundo, como país, 240.000 millones de euros de las empresas privadas. 440.000 millones de euros deben las entidades financieras y el resto lo debe fundamentalmente la administración pública y algo de familias, pero las familias lo hacen a través de los créditos de las entidades bancarias. Este es el país. Y porque un Gobierno socialista trató de atajar
una crisis de deuda externa incrementando la deuda pública, estamos donde estamos. Estamos dentro del euro. Estamos impedidos de utilizar el tipo de cambio y afortunadamente lo estamos. Para eso fundamos el euro, para que no se pudieran utilizar los tipos de cambio diferentes dentro del mercado interior europeo, dentro de la Unión Europea. Ahora, estamos dentro del euro y tenemos que hacer los ajustes para pagar esa deuda externa. Por cierto, señor Gómez, cuando salió el gobierno del Partido Popular porque perdimos las elecciones en el año 2004, esa deuda externa era la tercera parte. Esa deuda externa se ha triplicado con ustedes en el gobierno. Es decir, algo habrán hecho, digo yo, vamos, no sé si qué decir, porque para nosotros sí era importante esa deuda externa. Parece un tecnicismo, pero no es un tecnicismo, señorías, es lo que asfixia a un país. Eso es lo que diría también en una semblanza de Shakespeare, ¿no?, en algunas de sus obras, ¿no? Es decir, no tomes tanto prestado que debilita tu economía, ¿no? No tomes tanto prestado. Es que es así, señoría, no vamos a tomar. Y tenemos tanto prestado que ahora lo que tenemos que hacer es frente a esa deuda externa. Y lo tenemos que hacer frente con las reglas europeas, que son las del procedimiento de déficit excesivo y haciendo las reformas estructurales que necesita España para volver a crecer, para ganar competitividad y ganar empleo. Y ese es el trabajo que está haciendo el Gobierno. Y obviamente, claro que es una pésima herencia la desviación del déficit público el año pasado, señor Gómez. Pero ¿cómo no va a ser una pésima herencia si el déficit público de España, del Estado de las Autonomías de España, es un 50% más del programado para el año 2011? ¿Cómo no va a ser eso? Es decir, una herencia realmente nefasta. ¿Tendremos que corregirlo ahora? Tendremos que corregirlo con los procedimientos de déficit excesivo que se deriva. Tendremos que hacerlo en virtud de lo que son recomendaciones o obligaciones a los países que estamos sujetos a ello. Y eso trae causa de lo que estamos haciendo, señoría. Y eso es algo que un partido socialista, cuyos miembros dirigentes han estado en un gobierno hace 2 días, deberían explicar a la sociedad española. Deberían explicar qué es estar sujeto a un procedimiento de déficit excesivo. Debería explicar a la sociedad española lo urgente que es hacer frente a esa deuda externa que no tienen otros países del mundo desarrollado, de nuestro mundo. No tiene Italia, para entendernos, que tiene otro problema, otra raíz económica. Entonces tenemos que saber explicar estas cosas. Tenemos que saber explicar que las reformas tienen un sentido, que las reformas estructurales, por supuesto, y hay diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Usted fue ministro de entonces llamado Trabajo y Seguridad Social y trajo una reforma laboral a esta Cámara. Una reforma que fue respondida con 71 enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular. Y ahí estaba mucho más que el embrión de la reforma laboral que ha hecho este Gobierno y ha apoyado este grupo político. ¿O no estaba? No estaba la negociación colectiva, no estaban las fórmulas mucho más flexibles de contratación, señor Gómez. Es que, quiero decir, y usted se llama a la sorpresa y lo único que le parece que le importa es simplificar una reforma laboral que está impidiendo que en España se destruya más empleo en una recesión económica como estamos viviendo, que insisto, viene del año 2011, esa recesión económica, y está impidiendo que se destruya más empleo. Pero ¿cómo va a decir el Gobierno que va a crear empleo si estamos en una recesión económica? Es que esto, señorías, no tiene ningún sentido. Tenemos que hacer reforma y dentro de esa reforma está también la de la administración pública, está la de los trabajadores de la función pública, a los que, claro que les estamos pidiendo mayor compromiso y mayor esfuerzo. Estamos asimilando lo que es su estatuto laboral con el que tienen los trabajadores privados, en términos de días de libranza, en términos de días de incapacidad laboral. Usted ha sido el ministro que ha regido la incapacidad laboral en España, porque no cambió la norma y la hizo como estaba en la función pública. Y no tendríamos nosotros ahora que cambiarla en términos de función pública.
Estamos cambiando, pero es positivo para todos hacerlo. Señor Gómez, es que es positivo, porque necesitamos una función pública todavía más comprometida, todavía más eficaz. Necesitamos una función pública también en términos de organización de la presencia de los sindicatos. Los sindicatos representan a los trabajadores, son la formulación democrática de nuestro Estado de Derecho. Los sindicatos son fundamentales, señorías, desde el máximo respeto. Lo que no es posible es que haya un número de liberados sindicales que estén exclusivamente dedicados a ello, mucho más allá ese número de lo que rezan, precedan nuestras leyes. Eso es lo que hemos modificado, lo que ha hecho el Gobierno. Y eso va a permitir que la Administración General del Estado, pues del orden de 2.000 personas que estaban liberadas en términos sindicales, vuelvan a su puesto de trabajo, sigan representando a los trabajadores y haciendo su tarea desde ese puesto de trabajo, señorías. Eso es, nadie se le quita el estatus, pero es muy importante que 2.000 personas en la Administración General del Estado y más de 6.000 en todas las administraciones de España se incorporen a esos puestos de trabajo. ¿Eso no va a ahorrar? ¿No va a hacer más eficiente esos puestos de trabajo, ese servicio público? Estoy convencido de que sí, señoría. ¿Va a perder alguien estatus? Pero no estamos para trabajar, no estamos todos para trabajar, no estamos los representantes sindicales. Yo estoy convencido de que esa es su función. Para eso están y para eso han sido elegidos. Señor Gómez, y usted que ha tenido esa responsabilidad y que tiene también antecedentes profesionales muy ligados a esos sindicatos, pues suba a decir que está de acuerdo en evitar cualquier otro planteamiento que no sea el de compromiso, el de trabajo, el de realizar las funciones que nos corresponde hacer a todos en el momento crítico que estamos atravesando. Y luego el Gobierno, y cada uno de los que estamos en el Gobierno, por supuesto que como cualquier obra humana nos equivocaremos en determinados planteamientos o no lo haremos. Pero, señor Gómez, lo que estamos haciendo había que hacerlo. Son reformas estructurales, son reformas necesarias. No reducen la calidad de los servicios públicos. El trabajo mayor no reduce la calidad del servicio público. No podemos aceptar este argumento. Que los funcionarios trabajen más reduce la calidad del servicio público. Señorías, por favor, es decir, no aceptemos estos argumentos. Es al revés. Más compromiso, que es lo que tenemos todos, y tenemos una excelente función pública en nuestro país, excelente función pública. Yo soy un funcionario público encargado ahora de esa administración y tengo a gala el serlo, pero siempre he entendido que el puesto de trabajo es para precisamente comprometer ese servicio público, la garantía y la mejora de ese servicio público. Esas son las reformas que estamos haciendo, señor Gómez, dentro de Europa, marcados por las reglas europeas, comprometidos con el proyecto europeo y en un momento muy crítico. Lo decía el Fondo Monetario Internacional hace 3 días. Si España o Italia fracasan en su acceso a los mercados, es la economía mundial la que colapsa. Por tanto, si no queremos escuchar esta advertencia de esta Cámara y entendemos que lo que tenemos que hacer es una política de discrepancia, de enfrentamientos, de llamar a la gente que en vez de explicar a la gente lo que estamos haciendo, creo que estamos en un flaco favor, que realmente lo que tengo que acabar, señor Gómez, es utilizando esta interpelación, agradeciéndola y llamar al Partido Socialista a la responsabilidad en un momento crítico de España, de Europa entera, como decía el Fondo, de la propia economía mundial como el que estamos atravesando. Muchas gracias, señor. Gracias.